Bien, ok, jóvenes, muy buenas noches. Somos el BSG Institute. Bien, en esta oportunidad nos convoca la unidad didáctica auditoría de software. Esta viene a ser nuestra actividad de aprendizaje número 17, en el cual vamos a tocar pues el tema de la norma técnica peruana, la ISO 27001-2014. Bien, vamos a ir revisando algunos lineamientos de esta norma técnica, dado que es bastante extensa, son alrededor de 45 páginas, pero que es importante al menos mencionar algunos puntos de esta norma técnica, porque al final esto es el documento principal para lo que es el tema de seguridad informática y para lo que es el tema de seguridad de información. ¿Ok? Bien, entonces, cuando hablamos de las tecnologías de la información, cuando hablamos de las TI, sin duda alguna, pues tenemos que hablar sobre técnicas de seguridad y es importante también hacer mención sobre los sistemas de gestión de seguridad de la información que existen y cuáles son sus requisitos o requerimientos. La norma técnica, esta es la segunda edición del año 2014, esta norma técnica peruana, y vamos a ir a revisar los puntos, digamos, que conforma esta norma, pues habla, por ejemplo, en una primera fase sobre su introducción, algunas generalidades, lo que es el objeto y campo de aplicación de la norma. Hay algunas referencias normativas que es importante mencionar y algunos términos y definiciones que tenemos que conocer porque es propia de la norma ISO como tal. También habla sobre el contexto de la organización, lo importante que es comprender la organización y su contexto, así como también comprender las necesidades y las expectativas de las partes interesadas y poder determinar el alcance del sistema de gestión de seguridad de la información, así como también el sistema de gestión de seguridad de la información, el SGSI. En cuanto a algunos lineamientos como liderazgo, planificación y soporte, son también puntos importantes a tocar en el documento de la norma ISO como tal. Está la operación, la evaluación del desempeño y cierra con las mejoras. En cuanto a lo que es el tema de liderazgo, comprende lo que es liderazgo y compromiso que debe existir dentro del área de sistemas, sobre todo por implementar esta política de seguridad que se requiere en toda organización, sobre todo cuando se habla pues del tema de seguridad informática o seguridad de la información. Por otro lado, también hablamos de roles, hablamos de responsabilidades y autoridades organizacionales. Y en el tema de planificación, pues están las acciones que podríamos, digamos, implementar para tratar los riesgos y las oportunidades que estos pueden generar. También están los objetivos de seguridad de la información y la planificación para poder conseguirlos. En cuanto al soporte, tenemos algunos recursos, existen ciertas competencias, hay una cierta concientización y comunicación también por parte de los usuarios que en algún momento pues van a requerir obviamente el soporte técnico y en el caso de la comunicación pues es fundamental. Cuando hablo de recursos están hablando de todo lo que son tecnologías, todo lo que son los equipos. La concientización tiene que ver con el, digamos, concientizar al usuario sobre, por ejemplo, el tema de vulnerabilidades o amenazas que existen y obviamente también se maneja lo que es cierta documentación, cierta información que es importante también llevar a cabo dentro de la propia gestión. En cuanto a la operación, está la planificación y control operacional, está la evaluación de riesgos de seguridad de la información y también está el tratamiento de riesgos, ¿no? En cuanto a lo que es seguridad de la información también. En la evaluación del desempeño, pues se debe hacer un monitoreo, se debe hacer una medición, se debe hacer un análisis y una evaluación también sobre el desempeño que podamos estar haciendo sobre nuestra propia gestión incluso. Las auditorías es pieza clave, pieza fundamental, el hacer monitoreo, el hacer supervisión, el hacer revisión exhaustiva sobre los procesos, creo yo que eso es fundamental. Y también está pues la revisión
por la gerencia, tiene que haber cierta revisión por parte de la gerencia también. Están las mejoras en cuanto a las no conformidades y las acciones correctivas que se deben de llevar a cabo, así como también la mejora continua, que es parte fundamental. Vamos a ir directamente al tema de la introducción. Vamos a hablar sobre algunas generalidades que creo yo es importante hacer mención para poder un poquito entender el contexto de lo que es esta norma técnica peruana. ¿Ok? Bien, generalidades. Esta norma técnica peruana dice ha sido preparado para proporcionar los requerimientos para poder pues establecer, para poder implementar, para poder mantener y mejorar continuamente lo que es un sistema de gestión de seguridad de la información. La adopción de un sistema de gestión de seguridad de la información es una decisión estratégica para toda empresa, para toda organización. El establecimiento e implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información de la organización está influenciado por las necesidades y objetivos de la organización, los requisitos de seguridad, los procesos organizativos utilizados y el tamaño, así como también la estructura de la organización. Se espera pues que todos estos factores influyentes cambien con el tiempo. Por otro lado, también existe lo que se llama el sistema de gestión de seguridad de la información en cuanto a que debe preservar tres principios, ¿no? Todo sistema de gestión de seguridad de la información, todo SGSI, debe tener como puntos importantes de preservación lo que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. No nos olvidemos que la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad son los principios que rigen la seguridad informática. Y en ese sentido, un SGSI pues también se enfoca como tal en esos tres principios. Esto, obviamente, aplicando siempre un proceso de gestión de riesgos y proporcionando confianza, sobre todo a las partes interesadas, en el sentido en que los riesgos se pueden manejar de forma adecuada o se pueden manejar adecuadamente. Es importante que el sistema de gestión de seguridad de la información sea parte de y además esté integrado con los procesos de la organización, es decir, esté integrado con los procesos de la empresa y también la estructura de gestión general y la seguridad de la información que considere en el diseño de procesos, sistemas y controles de la información. Se espera, por lo tanto, que la información de un sistema de gestión de seguridad de la información crezca a escala en concordancia con las necesidades de la empresa, en concordancia con las necesidades de la organización. Las partes internas y externas pueden utilizar esta norma técnica peruana para evaluar la capacidad que tiene la empresa de poder cumplir con los requisitos de seguridad de la información de la propia empresa, de la propia organización. El orden en el que se presenten los requisitos en esta norma técnica peruana no refleja su importancia ni implica el orden en que deben implementarse. Los elementos de la lista se enumeran únicamente para propósitos de referencia. La ISO 27000 describe una visión general y el vocabulario de los sistemas de seguridad de la información, haciendo pues siempre referencia a la familia de las normas ISO, que tiene que ver pues con estas normas que tienen que ver, por ejemplo, con lo que es las normas del sistema de gestión de seguridad de la información. Está la ISO 27003, la ISO 27004 e inclusive la familia ISO en conjunto, como es también la ISO 27005. Todo ello con términos y definiciones que están relacionadas. El punto de compatibilidad con otras normas de gestión nos habla lo siguiente, que esta norma técnica aplica la estructura de alto nivel. Están, por ejemplo, los títulos y las subcláusulas idénticos, así como también un texto idéntico, y hay términos comunes y definiciones básicas proporcionadas en el anexo SL de las directivas de la ISO IEC parte 1, que es el suplemento de la ISO consolidado y por lo tanto mantiene compatibilidad con otras normas del sistema de gestión que ha adoptado el anexo SL. Es por ello que el enfoque
común definido en el anexo SL será útil para aquellas empresas que elijan pues operar un sistema de gestión único que satisfaga los requerimientos de 2 o más normas de los sistemas de gestión. Hablemos sobre el objeto y campo de aplicación de esta norma técnica peruana. Pues bien, en la norma técnica peruana se especifican los requisitos para poder establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de seguridad de la información dentro del contexto de la empresa. Esta norma técnica peruana también incluye los requisitos para la evaluación y tratamiento de los riesgos de la seguridad de la información que van a estar orientados a las necesidades de la empresa. Los requerimientos establecidos en esta norma técnica peruana son genéricos y estos hechos podrán aplicarse incluso a toda aquella empresa, a toda aquella organización pues, que requiera de estos requisitos. Por lo tanto, la norma técnica peruana, en cierta manera, al ser pues genérico y al poder aplicarse en cualquier empresa, sin importar el tipo de empresa que sea, sin importar el tamaño o la naturaleza de la misma, pues también puede excluir cualquiera de los requisitos específicos en la cláusula 4 a la número 10, que no es aceptable cuando una organización declara conformidad con esta norma técnica. Como referencias normativas, los siguientes documentos en parte o en su totalidad se referencian normativamente pues, en este documento y son indispensables para su aplicación. Para referencias fechadas, solo se aplica la edición citada. Para referencias no fechadas, es decir, que no tienen fecha o no cuentan con fecha, se aplica la edición más reciente del documento referenciado, ¿no? Digamos que está incluida en cualquier enmienda dentro del documento. Dentro de lo que es la ISO 27000, hay algunas referencias como, por ejemplo, está el Information Technology, es decir, las tecnologías de la información, está el Security Technology Techniques, que tiene que ver con las técnicas de seguridad en lo que es tecnología. Y también está pues el Information Security Management System, los sistemas de gestión de seguridad de la información, y el Overview and Vocabulary, que tiene que ver con el vocabulario, ¿no? de estos términos. Cuando hablamos de términos y definiciones, para el propósito de este documento se aplican los siguientes términos y definiciones que han sido proporcionados por la norma ISO 27000. En cuanto al contexto de la empresa, en cuanto al contexto de la organización, el primer punto nos habla de comprender la organización y su contexto. La organización debe determinar cuáles son los aspectos externos e internos que son importantes, que son relevantes para dicho propósito y que pueden afectar su capacidad de lograr los resultados deseados de este sistema de gestión de seguridad de la información. Observación. Se debe determinar si estos aspectos se refiere a establecer el contexto externo e interno de la empresa, considerando la cláusula 5.3 de la ISO, por ejemplo, 31000 del año 2009. En tanto, el punto que habla de comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas, nos dice que la organización debe determinar los siguientes puntos. El primero de ellos habla sobre las partes interesadas relevantes al sistema de gestión de seguridad de la información. Y el siguiente punto nos habla sobre los requisitos de estas partes interesadas que son relevantes a la seguridad de la información. Cuando hablamos de los requisitos de las partes interesadas, se pueden incluir también requisitos no solo regulatorios, sino también requisitos legales y obligaciones contractuales que se deben ejecutar dentro de la empresa. Cuando hablamos del punto de determinar el alcance del sistema de gestión de seguridad de la información, estamos hablando que la organización debe determinar cuáles son los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de seguridad de la información para poder establecer su alcance. Cuando se determina dicho alcance, la organización debe considerar los aspectos externos e internos referidos en el presente documento.
así como también los requisitos referidos en el 4.2. Las interfaces y dependencias entre actividades realizadas por la organización y las que son realizadas también por las otras organizaciones también hace mención. En cuanto al alcance, debe estar disponible como información documentada. Y aquí nos habla sobre el sistema de gestión de seguridad de la información. La organización tiene que establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de seguridad de la información en conformidad con los requisitos de la norma técnica peruana. Dentro de la norma técnica peruana también nos habla de liderazgo. Y en el caso de liderazgo, pues aborda el ítem que dice liderazgo y compromiso. La alta dirección debe demostrar siempre liderazgo y compromiso. Respeto del sistema de gestión de seguridad de la información. Y dentro de este liderazgo y compromiso se han considerado los siguientes puntos, como por ejemplo, el hecho de asegurar que la política de seguridad de la información y los objetivos de seguridad de la información son establecidos y compatibles con la dirección estratégica de la empresa. También se debe asegurar la integración de los requisitos del sistema de gestión de seguridad de la información en los procesos de la organización. También se debe asegurar los recursos necesarios para que el sistema de gestión de seguridad de la información siempre estén disponibles. Debe haber un comunicado sobre la importancia de una efectiva gestión de seguridad de la información y en conformidad con los requisitos del sistema de gestión de seguridad de la información. Es decir, aquí la fase de comunicación es clave. Por otro lado, también se debe de asegurar o debe haber cierto aseguramiento sobre el sistema de gestión de seguridad de la información, dado que éste debe de lograr sus resultados dentro de su previsión o dentro de lo que haya previsto como tal. También nos habla de el hecho de dirigir y apoyar a las personas para que contribuyan con la efectividad del sistema de gestión de seguridad de la información. Y de esa manera promover siempre la mejora continua. También está el apoyo a otros roles relevantes de lo que es la gestión para demostrar su liderazgo, tal como se aplica en sus áreas de responsabilidad. Y dentro de lo que es el ítem de política, la alta dirección debe establecer siempre una política de seguridad de la información que sea apropiada al propósito de las empresas, así como también incluye reducir en este caso, incluye los objetivos de seguridad de la información y proporciona el marco de referencia para poder fijar esos objetivos de seguridad de la información. Y también incluye el compromiso para poder satisfacer los requisitos aplicables a las, en este caso, a los temas relacionados con seguridad de la información. Y se debe también incluir un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de seguridad de la información. Cuando hablamos de políticas de seguridad de la información, estas deben estar siempre disponibles como información documentada, estar comunicada dentro de la empresa y estar siempre disponible a las partes interesadas según sea el acuerdo apropiado. Cuando hablamos de roles, de responsabilidades y autoridades organizacionales, la alta dirección debe asegurar que las responsabilidades y la autoridad para los roles relevantes a la seguridad de la información estén asignadas y comunicadas. La alta dirección debe asignar la responsabilidad y la autoridad para asegurar que el sistema de gestión de seguridad de la información esté conforme con los requisitos de esta norma técnica peruana. Y también debe de reportar sobre el desempeño del sistema de gestión de seguridad de la información a la alta dirección. O sea, siempre se debe hacer un reporte a la alta gerencia sobre cómo está pues el desempeño del sistema de gestión de seguridad de la información para que tenga siempre conocimiento.
Como observación, podríamos decir que la alta dirección también puede asignar responsabilidades y la autoridad para reportar el desempeño del sistema de gestión de seguridad de la información dentro de la organización. Y aquí hablamos de la planificación como siguiente punto. Y en lo que es la planificación, hablemos de cuáles son las acciones para tratar los riesgos y sobre todo las responsabilidades. Cuando hablamos de acciones para trabajar en función o enfocados a los riesgos y a las oportunidades que esto genere, pues sin duda alguna implica hablar de generalidades. Cuando se planifica para el sistema de gestión de seguridad de la información, la organización debe considerar los asuntos referidos en el numeral 4.1 y los requisitos referidos en el numeral 4.2, de tal manera que se pueda pues siempre determinar los riesgos y vulnerabilidades que necesitan ser tratados para poder justamente asegurar que el sistema de gestión de seguridad de la información puede lograr sus resultados esperados, así como también prevenir, reducir aquellos efectos no deseados y obviamente siempre logrando la mejora continua. La organización tiene que planificar. Cuando hablamos de que la empresa, la organización tiene que planificar, estamos hablando de llevar a cabo una serie de, en este caso, una serie de acciones que traten estos riesgos y oportunidades, como integrar e implementar estas acciones en sus procesos del sistema de gestión de seguridad de la información, y así poder evaluar la efectividad de dichas acciones. En el punto de valoración, ¿sí? Porque tiene que haber aquí un punto de valoración, habla pues básicamente de poder hacer una valoración de los riesgos en cuanto a lo que es la seguridad de la información, ¿no? Lo cual es importante o es en este caso clave. ¿Estamos? En ese sentido, podríamos decir que la organización debe definir y aplicar siempre un proceso de valoración del riesgo de seguridad de la información que permita establecer y mantener siempre criterios de riesgo de seguridad de la información que a su vez pueda estos incluir los criterios de aceptación, por ejemplo, de los riesgos y los criterios para realizar las valoraciones de riesgos de seguridad de la información, que asegure también que las valoraciones repetidas de riesgos de seguridad de la información pueden producir considerables resultados que sean consistentes, que sean válidos y que sean comparables. Se debe identificar los riesgos de seguridad de la información para de que de esa manera se pueda básicamente aplicar un proceso de validación de riesgos de seguridad de la información que nos permita identificar también riesgos asociados con el tema de la pérdida de la confidencialidad, con el tema de la pérdida de la integridad y también de la pérdida de la disponibilidad para la información dentro del alcance que debe tener el sistema de gestión de seguridad de la información. Es decir, tiene que haber valoración de riesgos. Si no valoramos los riesgos, si no hacemos una identificación y valoración de cada uno de los riesgos, vamos a tener problemas con respecto a la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad que podamos nosotros manejar dentro de la empresa a nivel de información. Y esto, sin duda alguna, pues puede representar un impacto negativo, sin duda alguna, dentro de la empresa. ¿Ok? En ese sentido, también
hay que identificar a los propietarios de riesgos. Cuando se identifica a los propietarios de riesgo, se puede analizar los riesgos de seguridad de la información. Se puede incluso valorar las consecuencias potenciales que resultarían si los riesgos identificados en el 6.1.2 fueran en este caso a materializarse. Valorando la probabilidad realista de la ocurrencia de los riesgos identificados, se dice que se puede determinar los niveles de riesgo, se puede evaluar los riesgos de seguridad de la información. Comparando los riesgos, los análisis de riesgos con los criterios de riesgo establecidos, se pueden ir priorizando así los riesgos analizados para el tratamiento de los riesgos que competen, pues, tratar, mitigar, aceptar o transferir. La empresa, la organización, debe retener siempre la información documentada sobre el proceso de evaluación de los riesgos de seguridad de la información para de esa manera poder hacer un tratamiento de riesgos de seguridad de la información. Esto, sin duda alguna, tiene que ver con la organización, la cual debe definir y debe aplicar un proceso de tratamiento de riesgos de seguridad de la información para poder así seleccionar opciones de tratamiento de riesgos de seguridad de la información que pueden estar de repente, en este caso, que pueden estar presentes, que pueden ser identificados los riesgos como tal para poder hacer un tratamiento de los mismos. O sea, los riesgos, más allá de su identificación, más allá de su análisis, tiene que haber un tratamiento de riesgos y la empresa tiene que seleccionar cuáles van a ser las opciones de tratamiento de los riesgos de seguridad de la información que sea apropiada tomando en cuenta sus resultados de valoración, ¿no? Y sobre todo a nivel de gestión, en este caso interna, ¿no? Pero no olvidemos que las organizaciones pueden diseñar controles que sigan o que requieran, ¿no? En este caso, identificar cualquier tipo de riesgos. Lo debe de hacer para que así pueda definir los controles que competen o los controles que necesita. Por otro lado, también se debe de comparar cuáles son los controles determinados en el 6.1.3 y aquellos con el anexo A para verificar, en este caso, para verificar que los controles que se han determinado con aquellos en el anexo A puedan ser utilizables, y también hay que verificar en este caso que no se ha omitido ningún control necesario en este proceso, ¿no? Bien, en ese sentido, es importante también producir una declaración de aplicabilidad que contenga los controles necesarios, que contenga la justificación de las inclusiones, ya sea que se implementen o no, así como la justificación de excluir cualquier control de seguridad según el anexo A. También se debería de formular un plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información para de esa manera poder, en este caso, digamos, poder también tener la aprobación, ¿no? La aprobación del plan de tratamiento de riesgos, porque una cosa es formularlo y otra cosa es aprobar el plan como tal, ¿no? Y son los propietarios de los riesgos del plan de tratamiento de riesgos los que se van a tener que reunir para poder evaluar, analizar y determinar si los riesgos identificados pueden ser aceptados o no, si son riesgos residuales o no, si compete o no a la seguridad de la información y en qué grado o en qué medida podría darse dicho acuerdo, etcétera, etcétera.
Todos son puntos importantes, ¿ok? Hablemos ahora de los objetivos de seguridad de la información y la planificación para poder conseguirlos. La organización debe establecer objetivos de seguridad de la información a niveles y funciones relevantes. Los objetivos de seguridad de la información deben ser consistentes con la política de la seguridad de la información. Deben de ser medibles, si es práctico, deben de tomar en cuenta requisitos aplicables en cuanto a la seguridad de la información y también los resultados de la valoración y tratamiento de los riesgos, así como también deben de ser comunicados y deben de ser actualizados según sea el caso, ¿no? Si es que se considera uno apropiado. La organización debe retener información documentada sobre los objetivos de seguridad de la información. Cuando se planifique cómo lograr sus objetivos de seguridad de la información, la empresa, la organización, debe determinar los siguientes puntos. Primero, qué cosa es lo que se va a hacer, es decir, qué se hará. Dos, qué recursos serán referidos o requeridos. Tres, quién será el responsable. Cuatro, cuándo se culminará el proceso. Cinco, cómo los resultados serán evaluados. Todos estos puntos son importantes definir en la fase de la planificación, dado que cuando se planifica cómo establecer o lograr los objetivos de seguridad de la información, la empresa ya debió de determinar los puntos allí señalados. Hablemos ahora del soporte. El soporte tiene recursos y tiene competencia. Cuando hablamos de recursos, la organización debe determinar y proporcionar cuáles son los recursos necesarios para el establecimiento e implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de seguridad de la información. Otro punto importante dentro de la fase de soporte tiene que ver con la competencia, donde la empresa pues debe determinar la competencia necesaria de las personas que trabajan bajo su control, que afecta pues su desempeño en el tema de seguridad de la información. Y se debe también asegurar sobre todo que estas personas son competentes sobre la base de la educación, capacitación o experiencia que debe ser adecuada. Todos estos puntos son importantes que la organización, que la empresa visualice. Cuando sea aplicable tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la efectividad de las acciones tomadas, y así poder retener la información documentada que sea pues apropiada como evidencia de competencia. La otra fase dentro de lo que es el soporte está la fase de concientización. Las personas que trabajan bajo el control de la organización deben de ser conscientes de los siguientes puntos. Deben de ser conscientes, por ejemplo, de la política de la seguridad de la información que van a implementar dentro de la empresa. También deben de ser conscientes sobre la contribución a la efectividad del sistema de gestión de seguridad de la información, el cual debe incluir los beneficios de un mejor desempeño de la seguridad de la información, así como también las implicancias de no tener la conformidad con los requisitos del sistema de gestión de seguridad de la información. Otra fase tiene que ver con la comunicación. La organización debe determinar
la necesidad de establecer comunicaciones internas y también de establecer comunicaciones externas que sean pues relevantes al sistema de gestión de seguridad de la información, dado que se debe incluir básicamente los siguientes puntos. ¿Ok? Como por ejemplo, ¿qué comunicar? Un primer punto sería en la fase de comunicación definir qué cosa es lo que vamos a comunicar o qué cosa queremos comunicar. Otro punto importante es cuándo comunicar, a quién comunicar, quién debe de comunicar y también los procesos por los cuales la comunicación debe ser efectuada. Cuando hablamos de información documentada, porque también hablamos de información documentada, tenemos que hablar de ciertas generalidades. Estas generalidades nos hablan primero de que el sistema de gestión de seguridad de la información de la empresa debe incluir, por ejemplo, información documentada, información requerida por esta norma técnica peruana. Y también información documentada que debe ser determinada por la empresa, por la organización como necesaria, como importante para la efectividad del sistema de gestión de seguridad de la información. El tamaño de la organización y su tipo de actividades, así como los procesos, sus productos y servicios, y también la complejidad de los procesos y sus interacciones, así también como la competencia que deben de tener las personas, o qué competencias son las que deben de tener esas personas que laboran dentro de la empresa con respecto pues en el tema de seguridad de la información. Creación y actualización. Cuando se crea y actualiza la información documentada, la organización debe asegurar los siguientes puntos. Primero, identificación y descripción apropiada. Por ejemplo, considerar un título, una fecha, el autor o número de referencia. También está, por ejemplo, que la empresa debe asegurar un formato, como por ejemplo el lenguaje, la versión del software, los gráficos y los medios como se va a obtener la información. Si es de forma impresa, es decir, en papel, vía electrónica, a través del correo electrónico, etcétera. Y también se debe hacer una revisión y aprobación apropiada sobre la conveniencia y educación o adecuación, en este caso, de esta norma. Cuando hablamos de información documentada, la información documentada requerida por el sistema de gestión de seguridad de la información y por esta norma técnica peruana, pues se debe controlar sobre todo para poder asegurar que esté disponible y sea conveniente, ya sea para su uso, donde y cuando también sea necesario y que esté protegido adecuadamente, por ejemplo, frente a la pérdida de la confidencialidad, el uso propio y la pérdida de integridad. Para el control de la información documentada, la organización debe realizar las siguientes actividades según sea aplicable, ¿no? Por ejemplo, distribución, acceso, recuperación y uso de la información que se maneje. Almacenamiento y preservación, incluyendo también la preservación de legibilidad. Control de los cambios. Por ejemplo, el control de versiones. Y la retención y disposición. Todos estos son actividades que la empresa debe de realizar si es que quiere contar con un control de la información y que esté documentada.
La información documentada de origen externo determina, en este caso, que la empresa, que la organización necesita de la fase de planificación y también de la operación del sistema de gestión de seguridad de la información, porque debe ser identificada según sea su apropiado y también debe de controlarse. Cuando hablamos de la operación, un primer ítem nos habla de la planificación y control operacional. La organización debe planificar, debe controlar, debe revisar cuáles son los procesos necesarios para cumplir con los requerimientos, para cumplir con los requisitos de seguridad de la información. De esa manera se podrá pues implementar las acciones determinadas, adecuadas, correctas, pertinentes. La organización también debe implementar planes para lograr cuáles van a ser los objetivos en el tema de seguridad de la información. La organización debe mantener información documentada en la medida que sea necesaria para estar seguros de qué procesos son los que se han llevado a cabo, cómo es que fueron planificados, ¿no? Por otro lado, la organización debe también controlar los cambios planeados y revisar las consecuencias de dichos cambios quizás no identificados y que de alguna manera pues todo esto va a repercutir dentro de la empresa. La organización debe asegurar que los procesos tercerizados son determinados y controlados. Todos los procesos tercerizados deben de ser documentados y controlados. La fase de evaluación de riesgos de seguridad de la información nos dice en tanto que la organización debe realizar evaluaciones de riesgos de seguridad. Pero estamos hablando de una evaluación de riesgos de seguridad de la información en intervalos planificados y cuando hay cambios significativos, se proponga en este caso que ocurran tomando en cuenta los criterios establecidos en el 6.1. La organización también debe retener información documentada de los resultados de las evaluaciones del riesgo de seguridad de la información. El otro punto tiene que ver con el tratamiento de los riesgos de la seguridad de la información. Pues aquí la empresa debe de implementar el plan de tratamiento, un plan de tratamiento de riesgos de seguridad. Por ejemplo, aquí nos habla de que la empresa como tal debe retener cierta información. Tiene que retener cierta información, es lo que me dice, ¿no? Por ejemplo, aquí nos habla de del hecho de que la empresa no solamente debe implementar un plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información, sino que debe también saber qué, digamos,
qué tipo de información puede retener, qué tipo de información es la que se puede, digamos, quedar la empresa, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, pues, es importante hacer la identificación del caso, ¿no? Es importante hacer esa identificación, ¿ok? Luego tenemos la evaluación del desempeño. Esta evaluación del desempeño habla de llevar a cabo un monitoreo, una medición, un análisis y una evaluación de dicho desempeño. En ese sentido, la organización debe evaluar el desempeño de la seguridad. Tiene que evaluar el desempeño de la seguridad de la información y la efectividad que tiene este sistema de gestión de seguridad de la información. Para así poder, digamos, la empresa determinar qué necesita monitorear, digamos, qué es lo que se necesita ser monitoreado, medido, incluyendo procesos y controles de seguridad de la información. Por otro lado, los métodos para el monitoreo, para la medición, para el análisis y la evaluación es importante, según sea aplicable para así poder asegurar resultados que sean válidos. Observación. Los métodos seleccionados deberían producir resultados comparables y reproducibles para ser considerados válidos. Cuando el monitoreo y la medición deben ser realizados. Acá la pregunta es, ¿quién debe monitorear y qué cosas se debe de medir? Cuando los resultados del monitoreo, de la auditoría, de la revisión, de la supervisión y la medición de estos deben ser también analizados y evaluados. ¿Quién debe analizar y evaluar estos resultados? Otro punto también que la empresa también debería de considerar. La organización debe retener información documentada que sea apropiada como evidencia del monitoreo y los resultados de la medición. Aquí pues aparece la auditoría interna. ¿Qué cosa es la auditoría interna? Pues la organización, la empresa, debe conducir auditorías internas en intervalos planificados para proporcionar información sobre si el sistema de gestión de seguridad de la información está en conformidad con los requisitos, con los requerimientos de la propia empresa, para que su sistema de gestión de seguridad de la información y los requisitos de esta norma técnica peruana estén efectivamente implementados y mantenidos. La organización debe, en tanto, planificar, debe, en tanto, establecer, debe, en tanto, implementar, debe, en tanto, también, ¿por qué no? Hasta incluir con frecuencia los métodos de responsabilidades y requisitos en los informes de planificación. Los programas de auditoría deben también tomar consideración sobre la importancia que debe tener los procesos concernientes a los resultados de auditorías previas. Es decir, la norma técnica peruana, la norma ISO 27001, recomienda el proceso de auditoría.
la auditoría de los sistemas, la auditoría de software, es fundamental. Porque solo con una auditoría, solo con una supervisión, con una revisión exhaustiva de cada uno de los procesos que maneje la empresa o cada uno de sus sistemas de información que tenga la empresa, están en correcto funcionamiento o están expuestos a amenazas, están expuestos a riesgos de TI, de tecnologías de la información. Todo eso se va a determinar en la fase de auditoría. Entonces, la fase de auditoría interna es algo que la empresa debe de considerar. De esa manera también la empresa debe definir cuáles van a ser los criterios y el alcance para cada auditoría que se deba de realizar. También la empresa debe seleccionar a los auditores, es decir, a los especialistas de IT que van a ser los encargados de conducir dichas auditorías que aseguren además la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. También se debe de asegurar que los resultados de las auditorías se van a reportar a los gerentes de la empresa. Acuérdate que en una empresa pues hay muchas gerencias, ¿no? Está la gerencia general, está la gerencia del área de ventas, está la gerencia logística, está la gerencia financiera, está la gerencia administrativa, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada una de las áreas que formen parte del organigrama de esa empresa, pues son gerencias que también necesitan saber cuáles han sido los resultados de la auditoría que se ha llevado a cabo, para ver quizás cómo está la empresa en cuanto a seguridad de la información, cómo está la empresa en el tema de seguridad informática, cuán expuestos estamos a amenazas tecnológicas. Llámese el malware, la ingeniería social, el phishing, robo de contraseñas, suplantación de la identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Dado que existe una gama de amenazas a nivel de TI. Hemos hablado también en clases anteriores que existen amenazas de origen humano y amenazas de origen natural. Profesor, un terremoto es una amenaza, claro, es una amenaza, pero no es de origen humano, es de origen natural y no podemos predecir como empresa cuándo habrá un terremoto. Es difícil. Algunos países, digamos, de Europa, de Norteamérica, de Asia, cuentan con unos equipos especializados en sismología y pueden, en este caso, llevar, digamos, un control de cómo es que están los movimientos en la escala de Richter en cuanto pues al tema de lo que es el movimiento propio de la Tierra. Ellos sí podrían, digamos, pronosticar o diagnosticar un sismo de gran impacto. Pero si nosotros como empresa no tenemos esos equipos, digamos, no tenemos este tipo de tecnologías, entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que hacer auditoría para poder ver cómo está nuestra empresa, cómo están nuestros equipos, cómo están nuestros sistemas de información, de qué manera podemos mejorar, cuáles han sido las amenazas. Hay incluso en el caso de Perú algunos puntos que son sensibles al tema de movimientos telúricos. Por ejemplo, todo lo que es la placa de Nazca, todo lo que es, por ejemplo, Ica, Paracas, San Vicente de Cañete, etcétera, pues todos ellos, estos pueblos, estas ciudades están expuestos a, en este caso, sufrir movimientos telúricos fuertes, ¿no? Donde desencadenen un movimiento de más de, digamos, de 6 a 7 grados en la escala de Richter, está considerado ya como un terremoto, ¿no? Entonces, hay que hacer una evaluación para justamente determinar cuáles son estas amenazas. Como repito, pueden ser amenazas de origen humano o pueden ser amenazas, en este caso, de origen natural. Es por ello que la empresa también debe, pues, de retener información documentada. ¿Cómo qué? Como evidencia de los programas de auditoría que se están aplicando y también de los resultados que se han obtenido, se pueden estar obteniendo
a raíz de la auditoría que se está aplicando, ¿no? Y el otro punto nos habla de la revisión por la gerencia. La alta dirección, la alta gerencia es la que debe de realizar la revisión del sistema de gestión de seguridad de la información, el famoso SGSI de la empresa, para determinar cuáles son los intervalos planificados y así asegurar su conveniencia, adecuación, efectividad y continuidad. Es decir, la norma técnica en algún momento también tiene que ser, digamos, revisada, ¿no? Por eso es que siempre aparecen nuevas versiones o aparecen algunas modificaciones. Y en el caso de la revisión, cuando dice revisión por la gerencia, pues es la alta gerencia de una empresa la que se va a encargar de llevar a cabo dicho proceso, ¿no? Por otro lado, nos dice que la revisión por parte de la gerencia, pues también debe incluir algunas consideraciones, como por ejemplo, el estado de las acciones con relación a las revisiones, quizás revisiones anteriores que se hayan hecho por parte, pues, de la gerencia. También están los cambios en asuntos externos e internos que pueden ser relevantes al sistema de gestión de seguridad de la información. La retroalimentación, el feedback sobre el desempeño de la seguridad de la información también debe incluir ciertas tendencias, como por ejemplo en el tema de las no conformidades, en el tema de las acciones correctivas, porque obviamente pues no se están llevando a cabo una fase de auditoría. La auditoría también en algún momento debe de recomendar alguna acción correctiva, ¿no? Que se tiene que aplicar en la empresa. O podemos obtener de repente la no conformidad de la aplicación de las políticas o normas o controles de acceso en lo que es la seguridad informática o la seguridad de la información. Eso es lo que nos van a auditar. Eso es lo que nos van a evaluar. En ese sentido, los resultados del monitoreo y medición son importantes, como también son importantes los resultados de auditoría y el cumplimiento de los objetivos de la seguridad de la información. ¿Debe existir cierta retroalimentación de las partes interesadas? Sí. Los resultados de la evaluación de riesgo y el estado del plan de tratamiento de riesgos y las oportunidades son importantes para la mejora continua. Sí. Los productos de revisión por la gerencia deben incluir ciertas decisiones que deben estar relacionados a oportunidades de mejora continua y de cualquier necesidad de cambio. Obviamente, esta necesidad de cambio va a estar enfocado al sistema de gestión de seguridad de la información. Y la empresa y la organización, ¿qué debe de hacer? Debe de retener toda la información que él tenga documentado como evidencia de los resultados de las revisiones que se han hecho con anterioridad por parte de la gerencia. Hablemos de las mejoras. Pues las no conformidades y acciones correctivas forman parte del proceso de mejora. Cuando ocurre una no conformidad, como es en este caso el hecho de que no se esté conforme con algo en particular o algo en concreto dentro de la empresa, pues la organización debe reaccionar a la no conformidad y según sea aplicable. ¿Eso qué implica, profesor? Implica pues tomar acción. ¿Para qué? Para controlarla, para comprobar si lo que estamos, digamos,
haciendo, realizando estos cambios, en verdad están mejorando el proceso de la gestión en los sistemas de gestión de seguridad de la información. Entonces, tomar acción para controlarla y corregirla es clave. Y también se debe de ocupar de las consecuencias. Evaluar la necesidad de la acción es importante para poder eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no ocurra y no recurra en otro lugar, ¿no? Como por ejemplo, el hecho de la revisión de la no conformidad. Se debe también determinar las causas del porqué de la no conformidad. ¿Por qué no están conformes? ¿No? ¿Por qué? No, por ciertos factores, por ciertos motivos. ¿Cuáles son las causas? Hay que revisarlas. También hay que determinar si existe o no conformidades similares y si podrían ocurrir potencialmente. Se debe implementar cualquier acción necesaria para poder obviamente revisar la efectividad de cualquier acción correctiva que se pueda tomar dentro de la empresa. Y también hacer cambios en el sistema de gestión de seguridad de la información en el caso que fuera necesario. Las acciones correctivas, por otro lado, también deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. La empresa debe retener información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción subsiguiente tomada. Los resultados de cualquier acción correctiva, como por ejemplo en el caso de la mejora continua, la organización de mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y efectividad del sistema de gestión de seguridad de la información forma parte pues de la mejora continua, ¿no? Finalmente, jóvenes, existen algunos anexos que es importante revisar, como por ejemplo el anexo número 1, ¿no? Que hace referencia al anexo A, que es más que todo la parte normativa y nos habla de los objetivos de control y los controles de referencia. Siempre hemos hablado que la norma ISO 27001 tiene que ver con políticas de seguridad, con controles de acceso. Ya pues, ¿y cuáles son esos controles? ¿Cuáles son esas políticas? Y aquí lo vamos a ver porque la norma ISO 27001 es bastante extensa. Hemos hecho una revisión del documento técnico de esta normativa técnica peruana, pero hay objetivos de control, sin duda alguna, y hay controles de referencia. Los objetivos de control y controles del listado en la tabla A1, que habla de objetivos de control y controles, son directamente derivados desde y alineados con los listados de la norma ISO 27002 en el 2013. También están las cláusulas de la número 5 a la 18 y se utilizan en el contexto en el apartado 6.1.3. Esta tabla de objetivos de control y acceso, cuyo código es A1, nos habla de las siguientes políticas, como por ejemplo el código A5, que dice políticas de seguridad de la información. La A6, organización de la seguridad de la información. Y obviamente cada código tiene sus propios controles, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las políticas de seguridad de la información, nos habla de la dirección de la gerencia para la seguridad de la información. ¿Cuál es el objetivo aquí? Proporcionar, dice, dirección y apoyo a la gerencia para la seguridad de la información en concordancia con los requisitos o requerimientos del negocio, así como también las leyes y las regulaciones relevantes. Este código, el A51, tiene otros dos subcódigos, que es el A511 y el A512. El A511 nos habla de las políticas para la seguridad de la información. Y como control nos dice lo siguiente.
debe existir un conjunto de políticas para la seguridad de la información, debe ser definido, aprobado por la gerencia, publicado y comunicado a los empleados y sobre todo a las partes externas que son importantes o relevantes en este proceso. En tanto, el código A.512 nos habla de la revisión de las políticas para la seguridad de la información. Y este control de revisión de las políticas para la seguridad de la información, ¿en qué consiste el proceso de control? Nos dice que las políticas para la seguridad de la información deben ser revisadas a intervalos planificados o si ocurren cambios significativos para asegurar su conveniencia, adecuación, efectividad continua. Entonces, bueno, nos habla de políticas de seguridad. Aquí hay que revisarlas, que hay que verificarlas para ver si es que siguen teniendo vigencia o no. Básicamente eso creo yo que es la finalidad. Y tenemos también el código A6 que nos habla de la organización de la seguridad de la información y nos habla en un primer punto de la organización interna. El objetivo, dice, es establecer un marco de referencia de gestión para iniciar y controlar la implementación y operación de la seguridad de la información dentro de las empresas. Esta organización interna se divide en 3 fases, ¿no? Cuyo código es A611, que habla de roles y responsabilidades para la seguridad de la información. El A612, segregación de funciones. El A613, contacto con los auditores. Entonces, cada función o rol tiene, obviamente, un nivel de cumplimiento, un nivel de efectividad por cada control y hay que revisarlo, ¿no? Bien, por ejemplo, en el A612 nos dice segregación de funciones. ¿Cuál es el control? Las funciones y las áreas de responsabilidad en conflicto deben ser segregadas, dice, para reducir las oportunidades de modificación no autorizada o no intencional o por mal uso de los activos de la empresa. Es decir, segregar funciones es dividir las funciones. Hay que dividir las funciones entre todos los especialistas que elaboran en el área de sistemas para que cada uno de ellos tenga un papel, un rol de qué cosa es lo que va a hacer. Y también nos habla el A613, contacto con autoridades, que es importante manejar contactos apropiados con autoridades relevantes que deben ser mantenidos este contacto con dichas autoridades, ¿no? Bien, jóvenes, por factor tiempo nos vamos ya a quedar aquí por ahora. En la siguiente sesión vamos a seguir revisando la norma técnica peruana con sus diferentes políticas de seguridad y parte pues de sus controles de acceso que nos ayuden en cierta manera a clarificar en qué consiste cada uno de ellos. ¿Ok? Bien, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta o consulta. Si no es el caso, para ya ir dando por finalizada nuestra sesión. ¿Questions? ¿Ninguna? Ya. Ok, si no hay preguntas, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima semana. Dios mediante, que tengan un buen fin de semana y nos vemos en la próxima. Cuídense. Chau, chau.